¿Cuántas veces escuchamos los términos inflación, volatilidad, recesión, tasas de interés, oferta-demanda? La economía es un área que, al menos en Argentina, pareciera que es un misterio, ya que nadie se pone de acuerdo con la forma de plantear un plan económico que funcione. En este video vamos a adentrarnos en la superficie de lo que conocemos como economía. Una aproximación para comprender bien por qué sucede lo que sucede. Me acuerdo que en 2020, en plena pandemia, no paraba de ver noticias sobre la economía. De todos los fenómenos hubo uno que me llamó especialmente la atención: el desabastecimiento del papel higiénico. ¿Por qué de repente no había más papel en ningún supermercado? ¿Esto se debió a un factor externo, como la política o los empresarios? ¿O fuimos nosotros como sociedad que generamos este problema? La economía y su funcionamiento nos pueden ayudar a entender estos fenómenos. Seguramente hayas escuchado hablar de dos conceptos principales de la materia, la oferta y la demanda, así como también has escuchado nombrar a economistas clásicos como Adam Smith y su mano invisible, o el archienemigo de los liberales, John Maynard Keynes. Pero en este video, para entender estos conceptos, hay que remontarnos a diferentes economistas que, si bien no son muy nombrados, sus formulaciones repercutieron hasta la actualidad en cuanto a la formación de precios y la comprensión de la economía. En 1868, un joven llamado Alfred Marshall se graduaba de la carrera que antiguamente se conocía como economía política. En 1875 viajó a Estados Unidos para estudiar el efecto de los aranceles en una economía, tema que vamos a tratar en otro video. Recién para mediados de 1883 se establecía en la Universidad de Oxford para ser profesor de economía política y cambiaría por última vez en 1885 a la Universidad de Cambridge, donde se quedaría hasta su retiro en 1908. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Resulta que mientras daba clases de economía política, publicó lo que sería su primer y más importante libro, titulado Principios de Economía. Este libro contaba con 2 volúmenes, donde el primero hablaba de los aspectos más básicos de la economía y el segundo introducía 2 conceptos que, si bien habían sido mencionados anteriormente por otros autores, Marshall haría que trasciendan la historia de la economía para siempre. Imagínate que vas por la calle en un día caluroso y te encontrás con distintos kioscos que venden agua. Uno la vende a 700 pesos, el otro a 1000 pesos y el tercero a 1300. ¿Por qué varía tanto el precio entre un agua y la otra? Supongamos que las 3 botellas son exactamente iguales y no hay ninguna diferencia en la calidad de las mismas. La única diferencia es el precio. De ser así, probablemente elijas comprar aquella que es la más barata. Bueno, de esta manera es como se forman los precios. Debe haber al menos un comprador y un vendedor que acepten un precio común para intercambiar tanto un bien como un servicio. Ahora bien, cada persona es diferente y tiene sus propias necesidades y gustos. En función de las preferencias y necesidades de las personas, es que se establece lo que en economía neoclásica se conoce como curva de demanda, que básicamente son todas las cantidades diferentes que el mercado demanda de un producto en función de los distintos precios que hay en el mercado. Para que se entienda, volvamos al ejemplo anterior. Si el agua se vende a 500 pesos en todos lados, podemos decir que hay, por ejemplo, 5 personas que están dispuestas a comprarla. Si aumenta a 1000 pesos el agua, entonces menos personas querrían comprarla. Supongamos que 3 de esos 5 ahora quieren comprarla a este precio. Y por último, si el agua se vende a 1500 pesos, solo una de estas 5 personas iniciales estaría dispuesta a comprarla. Tal vez porque tiene mucha sed, tal vez porque le gusta mucho el agua, o quizá porque no se fijan los precios de los productos. Esto es algo que solo él podrá responder. Se puede ver entonces que queda conformado un gráfico que muestra la relación inversa entre el precio y la demanda. A medida que el precio del mercado aumenta, la cantidad demandada de agua baja, y viceversa. De esta manera es que funcionan los mercados, pero replicado a gran escala. Ya no son 5 compradores, sino que son 100, por ejemplo, conformando una curva de demanda suavizada, donde a determinado precio habrá un número específico de personas que puedan y quieran acceder a este producto. Entonces, ¿se podría decir que la demanda varía únicamente por los precios? ¿O hay otros factores que influyen en el comportamiento del consumidor? Bueno, obviamente no podemos decir que el precio es el único factor, ya que hay otras variables que intervienen a la hora de determinar las cantidades de bienes que el mercado demanda. A toda variación de las cantidades demandadas por motivos de precio se conocerá como movimientos a lo largo de la curva o movimientos de la curva. Mientras que toda variación por motivos que sean ajenos a los precios, es decir, que no tenga nada que ver con el precio, vamos a llamar desplazamiento de la curva. Para entender esta diferencia, pongamos otro ejemplo. Este gráfico que están viendo muestra mi curva de demanda con respecto a la yerba para el mate. Y sí, cada persona tiene una curva de demanda individual.
Como vimos anteriormente, a medida que aumenta el precio de la yerba, voy a demandar menos cantidades, y a medida que disminuya el precio, voy a demandar más. Supongamos ahora que el precio no cambia. Establezcamos un precio fijo de 3.000 pesos por el kilo de yerba. A este precio yo estaría dispuesto a comprar 5 kilogramos en un mes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, recibo un aumento en mi sueldo? Ahora mi ingreso disponible es mayor, por lo que aumenta mi capacidad de consumo. Y yo, que soy una persona que tiene preferencias por este producto en particular, elijo destinar una parte de mi sueldo en yerba mate. Ahora, por más de que el precio no haya cambiado, yo voy a consumir más simplemente por el hecho de que dispongo de más dinero. Este comportamiento es racional e intrínseco al ser humano, que a medida que tiene más, también gasta más. Gráficamente se puede ver como un desplazamiento de la curva de demanda, creando una curva completamente nueva. Este desplazamiento se hizo hacia la derecha, ya que mi sueldo aumentó. De haber disminuido, el desplazamiento hubiese sido hacia el otro lado, hacia la izquierda. Así como el ingreso disponible afecta a la curva de demanda, también hay otros factores. Por ejemplo, el cambio del precio en productos sustitutos. Por ejemplo, si baja el precio del té o del café, probablemente cambie algunas unidades de yerba por saquitos de té en un mes específico. O el cambio del precio de productos complementarios. Si por ejemplo aumenta el precio del agua, puede que consuma menos yerba. Todos estos cambios provocan un desplazamiento de la curva de la demanda, ya que no son cambios que se deban a la variable del precio, sino a otros factores que afectan a la demanda. Seguramente estés pensando qué tiene que ver la curva de demanda individual mía de la yerba mate con la curva del mercado. La realidad es que para entender cómo funciona la demanda de un conjunto grande de personas, hay que entender siempre la demanda individual de cada uno, es decir, ir de lo micro a lo macro. Pero entonces, ¿cómo se calcula la demanda del mercado? ¿Y qué es el mercado? Para ello, simplemente tenemos que sumar todas las demandas individuales de las personas que interactúen en ese mercado, es decir, todas las personas que vayan a consumir un tipo de producto. El gráfico A muestra mi curva de demanda de la yerba mate, mientras que el gráfico B muestra la curva de demanda individual de otra persona. Si solo fuésemos dos personas en este mercado, entonces la curva de demanda sería la suma de nuestras dos curvas individuales. Es decir, a los precios establecidos en el eje Y se suman las cantidades que se muestran en el eje X, formando así una demanda de mercado. Ahora entendimos cómo funciona la demanda, pero esa es solo una de las dos variables que intervienen en la formación de precios. La otra cara de la misma moneda es la oferta, que son las personas o empresas que venden los productos o servicios que estamos comprando. La curva de la oferta es inversa a la de la demanda. A medida que aumenta el precio, hay más personas dispuestas a vender ese producto, teniendo en cuenta únicamente esta variable. Pongamos un ejemplo para que sea más fácil de visualizar. Si en mis tiempos libres me dedico a hacer tortas para venderlas en una feria y de repente el precio se triplica, pasando de 20.000 pesos a 60.000 pesos la torta, probablemente tanto yo como otras personas quieran aprovechar este boom y nos pongamos a fabricar más tortas para ganar más. Puede que incluso contrate personal para aumentar mi producción o me dedique a vender tortas a tiempo completo. Así como anteriormente dije que en la demanda hay un desplazamiento de la curva cuando hay un cambio en variables que no dependan del precio, también sucede lo mismo con la oferta. Si en el ejemplo anterior el precio de los insumos para producir las tortas aumenta, entonces la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda. Esto sucede ya que me resultaría más caro producir la misma cantidad de tortas, por lo que estaría dispuesto a vender menos cantidades a un precio específico, o bien estaría dispuesto a vender la misma cantidad de unidades a un mayor precio. Las dos lecturas se pueden interpretar como correctas y aplican a la hora de analizar los cambios en la oferta. Alfred Marshall lo expresó en su libro. Tanto la oferta como la demanda son esenciales para determinar los precios, al igual que ambas hojas de una tijera son necesarias para cortar. En esta teoría, conocida como equilibrio parcial, dice que tanto el precio como la cantidad de mercado va a estar dada en la intersección de ambas curvas y que cualquier desplazamiento, ya sea de la oferta o de la demanda, va a hacer que se modifiquen los precios y las cantidades. Entonces, volviendo al principio del video, cuando hablé de la pandemia y cómo los supermercados se desabastecieron de papel higiénico, ¿es posible explicar este fenómeno con las curvas de oferta y demanda? El confinamiento provocó una serie de acontecimientos que podemos ilustrar en este gráfico. Supongamos que este es el equilibrio inicial del que partimos en el mercado de papel higiénico. Principalmente, ante la noticia que había una pandemia y que teníamos que encerrarnos durante un tiempo indeterminado, las personas, ante el pánico e incertidumbre de la situación, salieron a comprar masivamente productos de consumo básico. Esto lo hacían para poder estoquearse y no quedarse sin la posibilidad de comprar estos productos. Este fenómeno se conoce como panic buying o compras de pánico.
Este aumento repentino y anormal de la cantidad demandada desplazó la curva de la demanda hacia la derecha, generando una presión al alza en los precios y un agotamiento más rápido del inventario disponible. Acuérdense que es un desplazamiento, ya que el cambio en las cantidades demandadas no se debe a un cambio en el precio, sino a un factor externo. Por otra parte, la producción y distribución de papel higiénico no pudieron ajustarse rápidamente al incremento de la demanda, ya que la capacidad de producción y logística estaba diseñada para cubrir un consumo promedio. Sin embargo, como todo en la vida, nada es para siempre. A medida que se fue pasando el tiempo, aumentó la capacidad productiva de las empresas que fabricaban papel higiénico, y esto hizo que desplace la curva de la oferta hacia la derecha, es decir, que aumente la cantidad ofrecida en el mercado. A su vez, esto generó que con el tiempo vaya bajando el precio del papel higiénico hasta normalizarse. Adicionalmente, el comportamiento de los consumidores también regresó a niveles normales cuando desapareció el temor inicial, lo que llevó a una corrección en la demanda. Al poco tiempo pasado del pánico, tanto los precios como las cantidades volvieron a ser las mismas que eran previamente a la pandemia. Tanto la oferta como la demanda dan forma a nuestro mundo, impactando todo lo que nos rodea, desde los alimentos que consumimos hasta las decisiones que tomamos en nuestro día a día. La economía no es solo un conjunto de números o teorías, ni tampoco es algo reservado para personas inteligentes siquiera. Es una herramienta poderosa para entender las dinámicas de nuestras vidas. Así que la próxima vez que vayas al supermercado o veas un aumento en los precios, recordá que detrás de esos cambios hay una historia que explica ese fenómeno. Entender y aprender sobre economía no solo te va a ayudar a tomar decisiones más informadas, sino que también te va a permitir ver la complejidad y belleza de nuestro sistema. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Muchas gracias por ver.